Saludamos una vez más, muy buenos días y damos la bienvenida al doctor Alexis Pérez en nuestro segmento Aprendiendo de COVID. Doctor, muy buenos días, gracias por una mañana más acompañarnos. Muy buenos días, Marianela. Bueno, día 82, ¿no? Y seguimos sumando. Día 82. Día 82 de la epidemia en Santo Domingo. Oiga, y tenemos que seguir cuidarnos y la conciencia ciudadana es súper importante, que la gente esté informada, que la gente esté consciente, porque cambiamos el semáforo amarillo y lo que sentimos es que la gente, primero que salió porque necesitaba salir a trabajar y la otra es que también sale no solamente por trabajo, sino que se sentía atrapada y ahora quiero salir, pero sale a las canchas, sale a jugar vóley, sale a jugar naipe y eso lamentablemente es como que la gente no está siendo responsable, no la mayoría, yo digo que la minoría, pero no está siendo esa minoría responsable. Sí, la responsabilidad individual es fundamental. O sea, en este tipo de pandemia, todos tenemos que saber lo que debemos hacer, por eso tenemos que informarnos. O sea, lo primero es tener conocimiento, informarnos, pero la responsabilidad individual juega un papel fundamental. Es como siempre hemos dicho, nosotros tenemos que evitar contagiarnos, pero también tenemos que evitar contagiar a los demás. O sea, yo no puedo ser propagador de epidemia. Por eso mi responsabilidad individual a la hora de salir, a la hora de exponerme, a la hora de estar con personas por la transmisión de humano a humano de esta enfermedad, entonces nosotros tenemos que ser muy responsables. Ahí vamos a tener una parte del problema resuelto. Pero bueno, hay que informarse bastante y hay que conocer. Mientras más se conozca, mejor preparación voy a tener. Doctor, ayer le planteamos un tema para hoy porque es de los temas que hemos estado recibiendo por parte de la ciudadanía y es, si ya yo me entero de que en mi familia está teniendo alguien los síntomas, ¿cómo debo actuar dentro de casa? Porque una cosa es el aislamiento, lo que dicen las autoridades es guárdese por favor, aíslese. Pero en casa, ¿cómo tengo que actuar? Yo como familiar no siento los síntomas, ¿todos podemos compartir el mismo espacio o debo reservarle una habitación especial? ¿Bajo qué características? ¿Qué es lo recomendable ya dentro de casa con esa persona? Sí, si en mi familia tengo un caso confirmado o probable de la enfermedad, yo debo, a esa persona debe tener un aislamiento preventivo obligatorio. Esa persona debe estar, según las condiciones que tenga en mi hogar, tiene que estar aislado, debe estar solo. A la hora de yo atenderlo, de los cuidados con mi familiar, tengo que también cumplir mi protocolo de bioseguridad como si estuviera fuera. O sea, tengo que usar mascarilla, tengo que mantener el contacto físico mayor de 2 metros, tengo que evitar conglomerado en la casa, que no haya muchas personas. Él debe estar solo en su habitación y eso hay que tener cuidado y hay que darlo. O sea, ese seguimiento a mi familiar, yo lo tengo que cumplir con todas las normas de bioseguridad. Ok, cuando yo pienso y digo, debo tenerle un dormitorio, ¿qué pasa con el baño, por ejemplo? Porque en el baño, claro, nosotros vamos desde la limpieza de la mañana, el lavado de boca, y uno dice, esa saliva que puede esparcirse, puede después contagiar a alguien más. El baño compartido, sí, hay que tener cuidado. Cuando él vaya al baño tiene que ser, tiene que ir solo, tiene que en ese momento no hay nadie. Cuando saca a la persona hay que hacer una desinfección del baño. Hay que hacerlo todo como si yo estuviera muy cercano a él. Yo si hago todas las normas de bioseguridad, si yo las cumplo, si yo hago todo lo que estamos orientando, yo me convierto en un contacto de bajo riesgo. Y la probabilidad de contagio baja, es pequeña. Disminuye. Si yo ya tuve un contacto, porque no nos dimos cuenta, hace 2 días no tenía síntomas, ahora está teniendo síntomas y con los síntomas, por ejemplo, una prueba y le puede salir positiva en la prueba, ¿qué posibilidad tengo yo de haberme contagiado si yo convivo todo el tiempo? O a partir de ese momento marco la distancia, yo no tengo síntomas, marco la distancia, o mucha gente dirá, ya estoy contagiado, finalmente es mi esposo, finalmente es mi hijo, ya no me cuido. Sí, vemos esto muy a menudo. La gente conoce que hay un paciente confirmado y todo el mundo se alarma, todo el mundo genera una tensión. Lo importante es conocer, siempre decimos, la fecha de primeros síntomas. De ahí partimos. Entonces, yo sería una persona de contacto si estuve 2 días antes con esa persona, cuando empezaron sus síntomas, y hasta 14 días hacia adelante. Entonces, si yo en ese rango estuve, yo ahora tengo que ver qué tipo de contacto tengo, para ver si soy un contacto de alto, mediano o bajo riesgo. ¿Cuándo es alto, mediano y bajo riesgo? Ya. Porque esa es la otra. Yo me entero que un vecino dio positivo. Entonces, y uno se alarma, dice, don Juanito, que vive al lado, dio positivo en COVID. Y la gente se asusta y dice, yo lo saludé ayer, pero no le di la mano, sino que únicamente de lejos. ¿Cuándo yo debo entrar en crisis o en mayor preocupación? Muy buena pregunta, Mari. A ver, si nosotros, ya dije el tiempo, 2 días antes de la fecha de primeros síntomas y hasta 14 días después de los primeros síntomas. Si yo anduve con el paciente un cara a cara
y un distanciamiento menos de 1 metro, por más de 15 minutos, si yo en ese contacto que tuve no violé mis normas, no tuve mascarilla, yo le di la mano y en ese momento no estaba protegido, no tenía protector facial, no tenía lente, o sea, incumplí con todas las normas de bioseguridad que estamos planteando, yo soy un contacto de alto riesgo, porque tuve un contacto físico menos de 1 metro y además tuve un cara a cara con ese paciente y por un tiempo prolongado. Doctor, solamente para puntualizar, porque me parece importante estos temas. Primero, tener distanciamiento menor a 1 metro. No haber tenido cobertura ni esa persona ni yo en el tema de mascarilla y en el tema facial también o a través de los ojos. Obviamente, el que esa persona esté hablando conmigo por un periodo mayor a 15 minutos, doctor. Así mismo. Ahí yo me convertiría, sería un contacto de alto riesgo, de un caso probable, de un caso confirmado, entonces yo sí tengo alta probabilidad de haberme contagiado. Y debo entrar en tema de ayuda, ver mis síntomas, aislarme en casa también. Claro, ahí primero debo tratar de, si ya yo sé que fui contacto de alto riesgo, debo tratar de hacerme una prueba. Si pruebo, tengo posibilidad de hacerme una prueba molecular, debo tener poco tiempo, la prueba molecular es lo ideal. Entonces puedo... ¿Qué es la PCR? La PCR. Que si la hago privada, es costosita, vale como $110, $120. Sí, privada. Pero si la pido al gobierno, me la pueden hacer, pero tarda mucho en llegar, 1 semana. Sí, los tiempos están ahí, siguen mejorando. O sea, están llegando ahora entre 5 días más como promedio. Y ahora también, además del hisopado en nasofaringeo y orofaringeo, se está haciendo también la prueba de esputo. O sea, el PCR en tiempo real también en esputo, que también es efectivo. Entonces nosotros a la hora por eso hay que ir a un centro de salud. Si yo soy un contacto de este tiempo de alto riesgo, entonces yo debo ir a mi centro de salud, decir que soy un contacto de alto riesgo y entonces ya las autoridades de salud pública saben, ellos están en la orientación, están en los lineamientos, ellos saben que yo debo tener un diagnóstico de ese paciente. Pero es súper importante lo que usted señala, doctor, cuando yo ya sé si soy un paciente, si yo ya puedo hacer una primera determinación, soy un paciente de alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo. Si claro. Es alto riesgo, que repetimos, tuvo un contacto menor a 1 metro, no tuvo ningún tipo de protección, por más de 15 minutos estuvo hablando con esta persona, usted es de alto riesgo y ahí la salida es, hay que ir a un centro o subcentro de salud. ¿Qué es un caso de riesgo medio, doctor? Un caso de riesgo medio es que yo mantengo un ejemplo, cuando voy a la farmacia, cuando voy a comprar los alimentos, cuando voy a un lugar cerrado, estuvo en un conglomerado, conozco que hay un caso confirmado o un caso probable y yo digo, bueno, no tuvo un cara a cara, pero sí en un momento determinado le di la mano o hablé en una distancia más de 1 metro. Le pagué al señor de la tienda y él ahora tiene COVID. Ahí, entonces en ese tiempo yo me debo considerar un mediano riesgo, pero bueno, siempre hay que ir al centro de salud para que el médico me vuelva a preguntar, yo le dé toda la explicación que esto lleva y él me pueda clasificar en el tipo de contacto que yo soy. Es decir, en mediano riesgo, ¿también tengo que ir al subcentro de salud? Igual, también. Siempre tengo que saber que es cuando yo estoy seguro que el caso al que yo me expuse es un caso confirmado, bien, o un caso probable. Ok, yo me expuse a este dueño de la tienda, pongamos el ejemplo, porque vamos o a la panadería o a la carnicería, resulta que tuve el contacto, tuve la mascarilla, tuve posiblemente el acetato, pero tenía que pagarle, entonces saqué el dinero y me dio un vuelto y algo puedo pasar allí, entonces soy un contacto de mediano riesgo, algo puede pasar, hay que ir al médico también. Así mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos con la enfermedad? Que hay un grupo asintomático importante. Hay un grupo que yo me pude haber expuesto cuando estaba en la etapa presintomática y ese yo no lo veo. Por eso esta enfermedad nos complica, ¿no? Y ha tenido la evolución que tiene por el tema de los asintomáticos. Pero si ya yo conozco el caso, yo debo ir y que me clasifiquen, ¿no? ¿Qué tipo de contacto? Porque lo ideal sería aislar al paciente que está confirmado o probable y rastrear a todos sus contactos y también aislarlo. ¿Verdad? Si usted, como promedio, una persona debe tener entre 5 o 10 contactos, entre los familiares que viven, entre los que es amigos, pero casi siempre ese es el promedio. Ese es un número importante. Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal sería aislar al caso confirmado, rastrear al contacto y todo el que sea contacto también aislarlo. Ahora, es difícil que el Ministerio de Salud, porque no cuenta con el personal suficiente, ni la metodología, ni la tecnología para eso. ¿Cómo los ciudadanos también yo me involucro? Es decir, me enteré que mi vecino, el de la tienda, tiene COVID y yo fui a coger el vuelto, me cuidé bastante bien, pero en ese momento tengo que llamar a todos los contactos desde el momento que estuve en la tienda hasta ahora y decirle, te cuento que el vecino de la tienda tiene, yo tuve contacto con el básico,
por favor, cuídate, ¿eso deberíamos hacer? Sí, deberíamos, pero bueno, si puede buscar la ayuda profesional del Ministerio de Salud Pública, mucho mejor. Okay. Ahora es más difícil, claro que ahora es más difícil, tenemos muchos casos, es más difícil que tú le des seguimiento a esta cantidad de pacientes que estamos diciendo, el paciente que ya está confirmado, probable, y también todos sus contactos. Es verdad que es difícil por el personal, por la cantidad de recursos humanos que tiene el Ministerio de Salud Pública. Al principio tal vez hubiese sido más fácil. Por eso decimos que en las parroquias rurales que tienen pocos casos, que es el momento, esto sí se puede hacer. Hay que tratar de buscar a todos los casos y hay que también buscar a todos, rastrear a todos sus contactos y tratar de aislarlo, claro. Doctor, ¿y el contacto de bajo riesgo, quiénes son? Porque a veces nos asustamos, lo que le decía, saqué el carro, el vecino pasó por el frente, vecino, buenos días, ¿cómo está? Y resulta que me entero que le dio positivo y comienza la alarma, porque todo el barrio ya lo estigmatiza, cuidado, saludas, que... O sea. Cuando yo tuve contacto con él, pero mantuve la distancia, el contacto físico, más de 1 metro, siempre tuve mi mascarilla, me protegí mis ojos, mi cara, hice constantemente higiene de manos. O sea, cuando yo cumplí con toda la bioseguridad, yo soy un contacto de bajo riesgo y la probabilidad es muy baja de contagio. ¿Qué tengo que hacer? Ahí lo que tengo que hacer es, bueno, yo me aíslo, si tengo condiciones, si no estoy trabajando, si no tengo nada, puedo aislarme y decir, bueno, yo soy en contacto por mi precaución, no sé, la probabilidad es muy baja, pero bueno, me voy a quedar en casa, pero puedo seguir trabajando, si ya me incorporé, no hay ningún problema. Usted no es un paciente confirmado, no hay que alarmarse, siga cumpliendo sus normas de bioseguridad y si tiene alguna sintomatología, acudir al médico. Perfecto, la ideal es que todos seamos de bajo riesgo porque en algún momento puede ser, pero si usted se cuida, se vuelve bajo riesgo. Tenemos participación vía telefónica, el 275-5555. Adelante, su nombre y la pregunta al médico, por favor. Sí, buenos días. Quiero hacer una preguntita al doctor. Yo soy una persona de la tercera edad y tengo un hijo que trabaja en un almacén de pinturas. Okay. Claro, yo vivo en la parte alta, pero abajo tengo un cuartito que cuando él viene a almorzar, yo le sirvo allá el almuerzo. Y quiero hacer una pregunta al doctor, si la vajilla le puedo tenerle aparte o no importa yo traer y lavar y mezclar con la vajilla que yo también como. Ok, muchísimas gracias. Doctor. Sí, muy buena pregunta también. No hay problema. Si usted, la vajilla usted la puede tener, puede usarla también. Si usted, cuando termina de comer, usted bien con agua y detergente, usted la lava bien, no hay ningún problema. Si su hijo, por alguna casualidad, es un paciente asintomático y dejó partículas del virus, usted eso la va a eliminar, no hay problema. Si usted también en la casa, si quiere separarle su vajilla y que él las use individualmente, también lo puede hacer. Las dos cosas están bien indicadas, pero no hay problema de que usted use la vajilla de él siempre que después las lave. Doctor, buenos días. La pregunta del doctor: en mi casa hemos caído con fiebre, dolor de cabeza, que no me pasa desde el viernes y sigo con el dolor al cráneo. Lo tengo como maduro. Hasta para sobarme el cabello me duele muchísimo. Bueno, fiebre, insistimos, es el síntoma más frecuente. Todo paciente que tenga fiebre y además tenga otros síntomas en medio de una epidemia, de una enfermedad, en este caso COVID-19, tiene que buscar la ayuda médica. Y es un paciente que hasta que se demuestre lo contrario es un paciente sospechoso de COVID-19. Tengo un familiar positivo, compartió conmigo todos los días. Tengo tos y garganta inflamada ya 22 días. Me hice la prueba particular porque en el centro médico no me pudieron hacer. Me salió negativo, pero ya tengo tomando medicina 14 días y sigo igual. Por favor, dígame, ¿me debo hacer otra vez la prueba? Bueno, primero la probabilidad, ya ustedes saben los contactos. Ya ustedes se pueden clasificar, ¿no? Aunque pueden pedir la ayuda profesional. Pero ya con lo que estamos explicando, ustedes pueden decir, yo soy de alto riesgo, de mediano o de bajo. Entonces la probabilidad va aumentando según el tipo de contacto. Hay que ver qué prueba se hizo. Si se hizo una prueba, un ejemplo de anticuerpos, sabemos que si se la hizo en los primeros 10 días, no le va a salir. No le va a salir, puede ser un falso negativo. Si se hizo en esos primeros 10 días una prueba de PCR y es negativo, entonces me está diciendo, si la toma de la muestra fue con calidad, me está diciendo que es negativo, que no tiene COVID. Entonces hay que ver el tipo de prueba que él se hizo. Pero si se siente mal y él se considera un contacto que no sea de bajo riesgo, entonces que busque ayuda profesional y vuelva a revisar en dependencia de la prueba que se hizo. Doctor, disculpe la pregunta. ¿Un beso también me transmite muchísimo virus? Claro. Un contacto cara a cara, directo. El virus está en la nasofaringe, en la orofaringe, en la saliva.
y evidentemente un beso de usted con un paciente confirmado, la probabilidad de contagio es muy alta. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Los mensajes de texto usted nos lo puede hacer llegar a través del 099-095-2005 para que el doctor pueda disipar cualquier tipo de duda que usted pueda tener, o también se comunica con nosotros al 275-5555. Doctor, tengo una paciente de 16 años que tiene fiebre únicamente, ya lleva varios días. ¿Será que tiene COVID? Bueno, tiene fiebre solamente. Debe verse con un profesional médico. La fiebre, todas las enfermedades infectos contagiosos dan fiebre. A no ser de que yo tenga, bueno, ya un paciente de mayor de 60 años, algún problema que comprometa mi inmunidad. Pero si tiene fiebre, lo que debe hacer es ir al médico, que el médico le haga la evaluación médica y ver cuál es la causa de esa fiebre. No se puede descartar el COVID, pero bueno, hay que revisarla bien, hay que ver cuál es la causa de esa fiebre. Doctor, y la confianza, tenemos llamada telefónica el 275-5555 habilitado para su contacto. Doctor, la ciudadanía, vemos mucho un mensaje de texto que cuando dice tengo fiebre, tengo un dolor de cabeza, lo primero dice es tómate esto, pero no vayas al doctor, no te vayas a meter al sistema de salud pública. Y eso también podría ser contraproducente porque no se puede controlar, pero del otro lado hay información de que en el ministerio todo está colapsado, de que no hay cama suficiente, que las UCI están saturadas. Y entonces, ¿qué mensaje debemos darle a la ciudadanía? Sí, a ver, cuando yo tengo fiebre, me siento mal, yo puedo tomar un analgésico, puedo tomar paracetamol, pero sí debo buscar la ayuda profesional, porque yo estoy en medio de una epidemia, yo tengo que decir soy o no soy, yo tengo que ver en qué lugar estuve, si soy contacto de algún paciente confirmado. O sea, yo me puedo ir haciendo esas preguntas, pero siempre es bueno buscar la ayuda de un personal médico, porque me va a orientar. Además, puedo tener, la fiebre puede ser otra causa de otra enfermedad, una enfermedad bacteriana. Nosotros vamos a entrar también, como dije, en la epidemia, vamos a entrar en el brote de gripe, vamos a tener la gripe, tenemos dengue, o sea, tenemos muchas enfermedades que dan fiebre. Entonces es bueno que yo busque para yo saber qué es lo que tengo. Siempre es fundamental la ayuda profesional antes de yo medicarme. No automedicarse es lo que siempre decimos, ¿no? Por favor, tenemos participación vía telefónica 275-5555. Buenos días, su nombre, desde dónde se comunica y su pregunta al doctor, por favor. Sí, buenos días. Quiero preguntarle al doctor, primero, en la casa de mi hija, primero le dio fiebre a mi nieta, fiebre, vómito en la noche. En el segundo día le dio a mi hija un escalofrío, dolor a los huesos. El tercer día a mi yerno. Pasa que mi yerno a los 8 días hacer exámenes en las torres médicas y le salió negativo. No sé ahí si será que se vuelvan a hacer otro examen o no. Mija, ¿usted sabe si la prueba que se hizo era una prueba PCR o eran las pruebas rápidas? Le habían hecho, que le habían sacado la sangre, de ahí no sé más porque yo no tengo contacto más con ellos, a miedo que dicen ellos pueden tener el coronavirus. Una prueba anticuerpos. Yo soy una señora de la tercera edad y me pueden contagiar, entonces dice mi hija que solo le han hecho examen de sangre. No si es examen de sangre, ya sabemos entonces qué tipo de prueba. Sí, es una prueba de anticuerpos, María. A ver, si, como dice la señora, si fue su nieta, su hija, su yerno, entonces hay varias personas. O sea, cuando tú en la casa varias personas caen así, una detrás de la otra, sí hay un contagio de una enfermedad. Entonces, se hizo una prueba de anticuerpos, menos de 10 días, va a dar un falso negativo. Si debe hacerse la prueba, si ya a los 7 días de haberse hecho esta prueba, que se haga otra prueba, pero deben buscar ayuda. O sea, deben ir al médico, deben ir a su centro de salud y decir lo que está pasando en su casa, porque son 3 personas en poco tiempo y sí puede ser el COVID-19, que es la que tenemos ahorita, ¿no? Doctor, sí solamente contagio. Para que quede claro, ¿por qué antes de los 10 días en una prueba de anticuerpos no me puede identificar? Sí, porque no generamos, a ver, entra el virus, el antígeno, entra el organismo recibe algo extraño y él empieza a defenderse. Entonces, él genera sus anticuerpos, pero sus anticuerpos no están en sangre, no están en plasma hasta pasado un tiempo. En este tipo de pruebas que estamos utilizando, lo que más se ha visto es que después del 10º día hay pruebas rápidas que dicen que puede ser séptimo, que se detectan ya anticuerpos IgM al 7º día, pero lo habitual, lo más constante es después del 10º día. Lo que yo tengo que hacer para detectar antes el virus es una prueba de PCR, que es la única, repito, que detecta la infección, que te detecta el virus.
Entonces, eso debe estar clarísimo ante la ciudadanía. Cuando dice, yo me hice la prueba y la gente se siente segura. No, el PCR es virus, esa le identifica si tiene o no tiene el virus y eso lo puede hacer antes. Pero la prueba de anticuerpos, y esa es más costosa, vale entre 110 y 120 dólares de manera privada. Esa es la que hace el Ministerio de Salud Pública, pero es bastante complicado que la puedan hacer a todo el mundo. La otra es la prueba de anticuerpos, como bien señala el doctor, que es esa prueba rápida que cuesta entre 30, 35, 40 dólares, en la que le dice a usted si tiene o no tiene el anticuerpo, pero que se demora el anticuerpo en crear en su organismo 10 días. Por eso si se la tomó antes de esos 10 días, le sale negativo que tiene el anticuerpo, no negativo el virus. Así es, doctor. Claro, así mismo. O sea, no tiene el anticuerpo y entonces, pero que llama la atención, que tienen clínica, tienen manifestaciones clínicas y ha sido varias personas en la misma casa. Entonces, hay una enfermedad que está contagiando. Entonces, la indicación es repetirse la prueba de anticuerpos los 7 días o lo ideal sería ahora mismo hacerse una prueba PCR. Perfecto. Buenos días, disculpe, tengo un negocio frente a un subcentro de salud. No siento síntomas, nada, pero tengo que hacerme el examen para descartar COVID. Bueno, ya llevamos 82 días de la epidemia, hoy es día 82. Si yo puedo, tengo mis condiciones, yo puedo hacerme una prueba de anticuerpos porque ya hay anticuerpos en nuestra población. De hecho, una de las cosas, de las indicaciones que queremos, o sea, con las pruebas rápidas que estamos adquiriendo es para testear a nuestra población y buscar, o sea, la prevalencia, la seroprevalencia, cómo están, si ya han generado anticuerpos. Es uno de los objetivos, si ya ir aumentando, porque sabemos que hay más casos que no encontramos, que no vimos, pero ya son una infección pasada. Entonces, está bien, no hay problema, si yo estoy en esas condiciones, aunque me sienta bien, hoy en el día 82, yo me puedo hacer una prueba rápida y me van a decir si genera anticuerpos o no genera anticuerpos, pero está bien. Yo tengo 22 días, pero aún me siento con tos seca y me encuentro aislada. El doctor me dio medicina para el tema de COVID, me dice, y respondí bien, pero la pregunta es, ¿yo ya puedo salir a la sala de mi casa o todavía puedo contagiar a mi familia? Bueno, si ya soy un caso, como parece que ya fue un caso COVID, si yo fui un caso asintomático o un caso leve de COVID, ya yo después del día 14 ya no debo tener el virus, por lo tanto no debo contagiar a nadie. Si yo requerí hospitalización o una unidad de cuidados intensivos, fui un paciente grave o un paciente crítico, sí debo estar más tiempo aislada. Si ella fue leve, ya después del día 14, ella puede salir, claro, siempre usando su bioseguridad. Porque el tema de anticuerpos, como yo dije, los temas de los anticuerpos están en estudio, en investigaciones, y sí hay personas que han generado anticuerpos, pero se está viendo personas que no han generado los anticuerpos. Entonces, sí debe seguir cuidándose porque estamos en medio de una epidemia, pero puede salir cumpliendo sus normas de seguridad sin problema. Buenos días. En una familia de 12 integrantes, 2 salieron con la prueba positiva. Ahora están todos con los síntomas. Aparte, hay más vecinos positivos. Se reportó al MSP, pero hasta el día de hoy no aparece nadie. En estos casos, ¿qué hacer? Bueno, si ya empezaron con 2 y ya todos los demás tienen sintomatología, evidentemente hay una transmisión, porque ya sabemos que hay 2 confirmados. Y si los demás tienen la misma sintomatología, podemos hablar que hay una transmisión, que es lo que hablábamos ayer de los espacios cerrados, de los supercontagiadores. Entonces, todos deben estar enfermos, lo pueden confirmar por una prueba de PCR, si tienen posibilidades, o si pasan el 10º día de primeros síntomas, pueden hacerse una prueba de anticuerpos para ver si están generando anticuerpos. Hay que aislarse, tiene que haber un aislamiento, pero bueno, ya todos deben estar. Entonces, no... Aislado del barrio, pero ya todo el mundo junto en la casa. Aislado del barrio, pero deberían comunicar de nuevo a su centro de salud, insistir con su centro de salud, porque sí, ahí parece que hay un evento, ¿no? En una casa, cuando todos están contagiados. Y los vecinos también ya. Claro, lo podemos considerar como un brote ahí en ese lugar, un evento en ese lugar, y sí hay que dar atención específica en el tema del aislamiento con el resto del barrio, y hay que tomar medidas específicas. Nos gustaría, por favor, en este tipo de casos, cuando existe un brote en un barrio, que nos hagan conocer en qué sitios para poder remitirlo al Ministerio de Salud Pública. Buenos días, quiero hacer una pregunta. En mi casa, mi hijo dio positivo y a los 10 días comenzamos con los síntomas, mi nieta y yo, pero no nos hicimos la prueba por bajos recursos económicos. Comuniqué al Ministerio de Salud, pero nunca me hicieron la prueba y volví a llamar y me dijeron que sí tuve, pues ya pasó ya 5 semanas de lo que estoy pasando, pero tenemos todavía molestias. Yo tengo 62 años y me dio una taquicardia. ¿Puede haberme producido esta enfermedad o porque yo sufría de eso? Sí, cómo no. A ver, recuérdese el periodo de incubación. Ella tuvieron contacto y a los 10 días empezaron a sentirse mal. Entraron en el periodo de incubación de 1 a 14 días, aunque el promedio es de 5 a 7 días, pero sí entraron en el periodo de incubación.
de un caso confirmado, lo más seguro es que sí hayan tenido la enfermedad. Ya si pasa el tiempo, bueno, sería bueno si pueden, bueno, ahora estamos testeando, estamos haciendo pruebas rápidas que son gratis, si puede hacerse esas pruebas, que se las hagan para ver si generaron anticuerpos. En el caso de la señora que tiene más de 60 años, sí, y en todos los pacientes, ¿no? Pero más en ella, por la edad, sí puede haber generado complicaciones y la taquicardia esta sí puede haber sido problema del COVID. Ayer dijimos que sí, dan afecciones cardiovasculares, las fundamentales, la arritmia, las miocardiopatías, las insuficiencias cardíacas, algunos casos se ha visto de infarto, pero sí puede haber sido ya la complicación post-COVID. Entonces sí hay que seguir cuidándose, hay que seguir visitando al médico, tener su control de sus enfermedades, eso es lo más indicado. La última pregunta, buenos días, ¿cuánto tiempo puede estar una persona aislada y desde cuándo se considera que no puede contagiar? Bueno, ya dije, si es un paciente asintomático o leve que me detectaron la enfermedad, yo debo estar aislado 14 días. Nosotros estamos considerando hasta 28 días. Si el paciente fue un paciente grave, crítico, con una unidad de cuidados intensivos, un poquito más tiempo, pero en general sería bueno, si tiene las condiciones, aislarse 28 días. Pero mínimo 14 días, y ahí no debe haber ninguna dificultad. Yo debo, ya después de ese día, después del día 14, no infectar a nadie, porque ya el virus no lo debo tener. Por lo tanto, yo no infecto. Ahora, a ver si yo me vuelvo a infectar o no, con el tema que se está ahora conociendo, anticuerpos de baja calidad, de alta calidad, anticuerpos neutralizantes, yo debería hacerme mi prueba de anticuerpos y ver cómo estoy. Hasta ahí. Doctor, muchísimas gracias a nuestros amigos. El tiempo se nos va volando. Mire, es media hora de programa y de segmento y respondemos. Y hoy no tuvimos estadísticas para responder a la gente, pero educamos mucho. Gracias por su tiempo, doctor, y gracias también al Hospital Santo Domingo porque nos facilita su presencia en este set. No, gracias a ustedes y yo creo que lo fundamental es eso, conocer, como hablamos al principio, tener información, tener conocimiento, para que yo a la hora de cumplir con lo que tengo que hacer individualmente para no propagar la epidemia, yo de verdad tenga mejores herramientas para el enfrentamiento con esta pandemia que sigue y la vamos a tener por varios tiempos. No estamos ni cerca de estar fuera de ella. Vamos a platicar de eso mañana. ¿Hasta cuándo esta realidad? ¿Hasta cuándo debemos prepararnos? Doctor, muchas gracias una vez más y a nuestros amigos televidentes también. Recuerden, el cuidado es muy importante. Yo quiero agradecer a la gente del peaje que nos hizo llegar esta mascarilla y también a nuestro auspiciante Inmunotex, que usted ya sabe que tiene los teléfonos, que lo puede llamar para estar siempre cubierto, siempre controlado. Nosotros, nuestro principal objetivo es que usted se informe. Nosotros somos fundamentales. La ciudadanía tiene que entender cuál es su rol y su papel. No queremos volver a semáforo rojo, pero si las estadísticas aumentan, esa va a ser una obligación por parte de las autoridades y ahí salimos perdiendo todos. Salen perdiendo las autoridades, sale perdiendo la población, que usted no pueda trabajar. Ya pasamos más de 2 meses confinados y esa no es la solución. La solución, esto va a quedarse a largo plazo y hay que atacar la raíz. Los hospitales de una u otra manera están abasteciéndose, los gobiernos locales están abasteciendo de pruebas rápidas, hay laboratorios que están haciendo la prueba, las empresas las están haciendo, pero la raíz de todo es que nosotros como ciudadanos tengamos el cuidado necesario. ¿Qué es? Hemos dicho en este programa, lavado de manos y no un lavado rapidito, un lavado de 30 segundos, 1 minuto aproximadamente, la utilización de gel, distanciamiento social de más de 2 metros y la utilización de la mascarilla es fundamental. Tiene que usted cuidarse para que no sea parte de los indicadores. Este es un espacio de este medio de comunicación que ha hecho todo un esfuerzo para tener personal, para poder contar con un profesional de primer nivel, para que usted se informe. Es un compromiso que tiene Saracay Televisión con Santo Domingo. Tenemos que estar informados, tenemos que conocer a profundidad y hemos puesto a disposición de la ciudadanía un espacio de este tipo. Pregunte por favor al médico y las preguntas que hoy no pudimos responder, mañana en nuestro segmento 8:30 de la mañana estaremos haciéndoselas al médico. Queremos agradecerle su gentil sintonía. Siga con Saracay Televisión.